Qué bonito el Señor se glorifica en la vida de los niños y de los hermanos que se dejan usar por la gloria de Dios. Hermanos, primeramente pues doy gracias a Dios, primeramente por la vida que el Señor nos otorga día con día y también por el amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Quiero, hermano, que vayamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también le damos la bienvenida a cada hermanos por medio de YouTube que siempre han seguido el ministerio de Iglesia Poderoso en Batallas. Que el Señor les bendiga grandemente y poderosamente. Así, hermano, lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice su bendita y preciosa palabra. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, dice: Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre, sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esa gran cosa, o se haya oído otra cosa en ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir y tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerras y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, con todo lo que hizo con vosotros? Gloria a tu nombre, Jehová, vosotros en medio ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído su palabra de en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia desde ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte a su tierra por heredad como hoy. Aprendí pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, y que Jehová tu Dios te da para siempre. Gloria sea el nombre de Jesús. Así hermanos, damos gracias a Dios. Sé que cada uno de ustedes, hermanos, han orado y han estado aquí en este lugar, hermano. Así es, hermano, que creo y confío, hermano, que Dios tiene el control de la palabra. Y así les pido, hermano, que sea Dios poniendo la palabra en mis labios para poder desmenuzar un poco lo que Dios quiere hablar a la vida nuestra en este día. Posiblemente, hermano, de que algunos ya hayan escuchado la palabra de Dios anteriormente, pero Dios sabe, hermano, lo que trae para cada uno de nosotros. Así doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y así deposito la palabra en las manos de Dios, y que sea Dios obrando en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Hermano, la palabra de Dios puede tomar su asiento. La palabra de Dios dice, hermano, de que
Dios es un Dios misericordioso. Y dice, porque Dios es misericordioso y Jehová tu Dios. Aquí la palabra del Señor, pues todos conocemos a Dios en la palabra como en la forma de que Él nos habla. Pero hermano, creo hermano de que Dios siempre nos ha venido hablando, hermano, desde los principios de la creación que Él hizo, hermano, en el huerto del Edén. Cuando, hermano, en ese lugar, hermano, desobedeció el hombre y la mujer a Dios. Entonces Dios ha venido tratando con nuestras vidas, ha venido tratando conforme nosotros vayamos caminando, perseverando en su santo camino. Entonces Dios siempre nos viene hablando de una forma o de otra. Porque Dios lo que quiere, hermano, aquí la palabra de Dios dice, hermano, que Dios no nos dejará ni nos desamparará y tampoco nos va a destruir siempre y cuando nosotros perseveremos en el camino del Señor. Porque dice, no te destruirá ni se olvidará del pacto. ¿Y cuál es ese pacto, hermano? Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Esos son los estatutos y decretos, hermano. Un estatuto, hermano, estaba haciendo una pequeña reflexión. Un estatuto, hermano, hermano, primeramente son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, hermano. Cuando Moisés subió al monte, hermano, en ayuno, en oración, que fueron 40 días, 40 noches. Y también, hermano, allí, hermano, se conoce también un estatus, hermanos. Para nosotros el estatus, hermano, posiblemente, digamos, por ejemplo, nosotros somos de, cada uno de aquí son de una nacionalidad, de un país, hermano. Entonces, cada uno tiene el derecho, hermano, de la ciudadanía en ese país, para ponerlo así, poder entender, hermano, el estatus. Entonces el estatus, hermano, y el decreto es una ley. La ley, hermano, es la ley que Dios le dio a Moisés, que son los 10 mandamientos, donde le habla. Entonces, y aquí, hermano, nosotros podemos conocer, hermano, de que Dios quiere, hermano, de que nos apeguemos lo que son a los mandamientos. A los mandamientos de Dios, hermanos. Ese es, hermano, donde nosotros tenemos que pegarnos día con día. Hay un mandamiento muy bueno, muy poderoso que Dios nos habla, hermano. Es de que nosotros, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, cuando una persona se siente confundida, cuando una persona se siente confundida y llegan los procesos, llegan las luchas, hermano, y llega otra persona a querer a convidarle, hermano, de que vaya donde un adivino, donde algo, hermano, a que le consulte y que le lean sus cartas, que le lean sus tarot, hermano, todo eso, esas cosas Dios las aborrece. Hermano, ¿por qué aborrece eso a Dios y aborrece también a la persona si uno no se educa y no busca, hermano, los caminos del Señor? Porque, hermano, ¿por qué Dios aborrece tanto eso? Porque a Dios no le agrada, hermano, porque solo tenemos un Dios. En el tiempo pasado, hermano, posiblemente corrimos a esos lugares. Dios nos perdonó. Y Dios, hermano, nos enseña a través de su palabra constantemente, a través, hermano, de los hermanos, a través, hermano, del hermano, del niño, de la persona que nos aconseja, nos instruye, hermano. Entonces, ahí está, hermano, la palabra de Dios hablando de nuestra vida. Entonces, Dios aborrece, hermano, de que nosotros vayamos, hermano, a estos lugares, a consultar, hermano, donde un brujo, donde un hechicero, donde un santero, hermano, donde un parchero, porque esas son cosas que Dios aborrece. Y lamentablemente, hermano, se tiene que decir, con miedo y con temblor, pero se tiene que decir. ¿Sabe, hermano? Porque esto no es un fuego. Hermano, la persona que cae en idolatría, hermano, luego después de eso, de caer en idolatría, hermano, cae, hermano, en una abominación, hermano, contra Dios, pecando, hermano, contra el prójimo, pecando, hermano, contra la palabra de Dios.
Entonces, hermano, y no solo eso, hermano, sino ya hay una rebelión contra Dios. Entonces esas rebeliones son las que Dios aborrece. Y entonces, hermano, y allí es donde está, donde muchas veces viene, hermano, tratando Dios con nosotros. Y posiblemente, hermano, Dios nos esté hablando antes de tiempo que esas cosas sucedan. Hermano, hay muchas situaciones aquí en este mundo donde hay variedades de personas, hermano, que se mueven en diferentes atmósferas, diferentes cosas raras, extrañas. Entonces son esas cosas que Dios no quiere que hagamos. Muchas veces el enemigo va a querer minar nuestras mentes. Pero nuestras mentes, hermanos, tienen que estar cubiertas con la sangre de Jesús y sobre todo, hermanos, tenemos que tener la fe en Cristo. Gloria a tu nombre. Entonces, hermano, el poder, hermano, de estar en este lugar, el poder de estar en este lugar y escuchar la palabra de Dios es un privilegio. Es un privilegio, hermano, porque nunca antes lo habíamos tenido y donde Dios, hermano, aparte de eso, de sacarlo de esos lugares donde, hermano, donde nos encontrábamos, sabe, hermano, de que tenemos hoy la dicha, hermano, el perdón, hermano, la misericordia de Dios. Hay personas, hermano, de que se conocieron de los caminos del Señor y conociendo de los caminos del Señor se apartaron. Volvieron a esos lugares, a esos caminos y cuando, hermano, se encuentra en una situación difícil, es donde el hombre quiere buscar a Dios nuevamente. Y ahí está el problema, porque nosotros queremos utilizar a Dios de nuestra forma, de nuestra manera. Y no se puede. Con Dios no se puede contender, con Dios no se puede pleitar. A Dios no se le puede provocar en una ira o un enojo. Porque es peligroso, porque con una palabra que Dios hable, hermano, con esa palabra puede aturdir a las personas. Dios puede, la palabra de Dios dice en su palabra de que Él trastorna el camino del impío. Y si Dios trastorna el camino del impío, puede trastornar nuestros caminos si nosotros no le pedimos perdón a Dios y no le pedimos la clemencia de su Santo Espíritu. Y aquí es donde Dios dice que Dios es misericordioso, pero dice que no nos dejará ni nos destruirá siempre y cuando nosotros busquemos del camino de Dios, que les juró a tus padres. Porque no pregunta ahora si en los tiempos pasados que ha sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre. Desde el día que Dios creó al hombre. Sí, Señor. Desde el extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o haya oído otra cosa en ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Ha oído alguno la voz? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer. Es decir, hermano, de que en este tiempo, cuando Dios le dio a Moisés el liderar en este pueblo, no solo a liderarlo, hermano, sino que a tratar con él, a sacarlo, hermano, de donde estaba, hermano, aclamando el pueblo. También le dio la oportunidad por medio del clamor de Moisés, le dio la oportunidad al pueblo de Israel escuchar la voz de Dios. Gloria. Y esto es lo que me impresionó en el momento que yo leí que Dios le dio la oportunidad al pueblo de escuchar la voz de Dios. Y lo voy a decir, esto es algo impresionante, muy hermoso, pero hay que tener cuidado. Hermano, yo siempre me he guiado por los pensamientos buenos y tal vez en algunas 2 ocasiones
he tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. No siempre, pero sí. Pero este pueblo fue tan afortunado en escuchar la voz de Dios. Mire qué bueno es Dios. Porque en el capítulo 5, versículo 4 dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y esto es lo que dice el capítulo 4, y esto es muy lindo. Capítulo 4, versículo 39, donde dice: hoy reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo y en la tierra, y no hay otro. Y esto es lo hermoso, hermano, de que el pueblo escuchó la voz, hermanos, sin excepción. Niños, grandes, pequeños, todo. Escucharon la voz de Dios. Pero si Dios permite, hermano, escuchar su voz, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? O sea, el propósito, ¿cuál es? Gloria. Y yo voy a decir lo que tengo que decir. Alguna vez, hermano, gloria a Dios. Alguna vez la familia que está en este lugar, gloria, no me detendré. La familia que está en este lugar, alguna vez se ha preguntado usted cuál es el propósito de nuestro Dios con ustedes. ¿Por qué Dios tiene tanto deseo, anhelo ardiente de que ustedes y yo le busquemos? O sea, en algún momento han meditado, pensado, reflexionado que a través de la lucha, de las pruebas, ¿por qué Dios sigue insistiendo con nosotros? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el amor que Dios tiene con nosotros? ¿Cuál es el propósito hacia donde Dios quiere que nosotros lleguemos? Entonces, sí, la gloria de Dios. Mire, hermano, hasta los tímpanos de mis oídos se están abriendo. Mire qué hermoso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios hizo un pacto con el pueblo, pero en medio del pueblo estaba Moisés. Un ejemplo, gloria. Aquí en este lugar, gloria, no me voy a detener. Aquí en este lugar hay una persona que ora, que aclama. Y no voy a hacer excepciones de personas. Todos oramos. Pero hay una persona que está enfrente de la oración, que está enfrente con Dios hablando, en ayuno, en ruego, en vigilia, en lectura, en palabra. Cosa que usted y yo no lo hacemos. Porque no hemos venido a engañar, hemos venido a hablar, a expresarnos lo que Dios quiere, a enfrentar nuestra realidad, lo que nosotros somos. No me voy a detener. ¿Sabe que esa persona estuvo hablando primero con Dios? Tal vez usted y yo estábamos dormidos, roncando, panza arriba, pero esta persona estaba sufriendo. Moisés sufría. Gloria, no me voy a detener. ¿Sabe de qué? Siempre le he dicho a Dios que cuando me da un privilegio, el enemigo muchas veces quiere perturbar la mente. Pero yo voy a ignorar hoy en día todo, los dardos de Satanás, porque quiero que Dios use mi vida y expresar lo que Dios quiere. Esta persona estaba enfrente en ayuno, en vigilia, en oración. Gloria. Aquí en este lugar, poderoso Dios,
Moisés estaba enfrente, sufriendo. Subió a ese cerro, a esa montaña, a ese monte, al monte de Sinaí, al monte de Oré, en vigilias, en ayuno, sacrificando su vida, en oración con Dios. Y Dios le respondía cara a cara, así cara a cara como una persona. Entonces, pero el propósito y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que el pueblo escuchara la voz? Porque Dios quería darle la oportunidad, como hoy en día nos da la oportunidad a nosotros. Entonces, la oportunidad es que Dios quiere que seamos, y lo voy a decir, que seamos mejores padres, mejores hijos, pero que seamos más educados, más respetuosos, más amorosos, más tiernos, más sencillos, y que la rebeldía que muchas veces cargamos se vaya. Muchas veces cargamos con rebeldía, con soberbia, con contradicciones, y eso a Dios no le agrada. Muchas veces podemos decir, tal vez en nuestro parecer, que se ve bien, pero no se ve bien delante de los ojos de Dios. Entonces, en el versículo 38 dice, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. Hay personas, hermanos, nosotros como naturalmente nos podemos ver, unos tienen diferentes edades, que son más grandes de edades, pero en el nivel, hermano, que Dios habla, es que nosotros tenemos que ser más prudentes, más sencillos, más humildes, más decentes, más decorosos, más respetuosos con Dios, pero incluyendo mi persona. Porque, hermano, Dios quiere, hermano, de que el fruto que Dios está preparando hoy para ti, o decirte en realidad el desierto que tú estás cruzando o has cruzado, el desierto que tú pasaste, ese desierto por el cual tú le dijiste al Señor, Señor, ¿por qué sufro? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué yo paso estas situaciones? Ese desierto es el cual, después cuando se pasa el desierto, viene el fruto. El fruto es el sacrificio que tú sufriste antes. El Señor lo tiene preparado para ti, algo mejor en tu camino. Entonces, ¿y cuál es el fruto que Dios quiere de ti? ¿O cuál es el fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros? Hermano, a los hermanos que se esfuerzan en el camino del Señor, que vienen a la casa de Dios y que se esfuerzan, por ejemplo, a los hermanos, los niños, a los líderes que han estado ayudando a cada uno de ustedes para sacar un fruto adelante, ese fruto Dios lo tiene recompensado. Ese es un fruto que Dios lo tiene recompensado. Y ustedes saben, hermanos, de que yo no he venido, hermano, aquí a este lugar a quitarle o a desanimarle o a robarle el sacrificio de ustedes. Porque este sacrificio es de ustedes, no mío, ni tampoco del hermano. Es de ustedes. Es algo apreciado que ustedes tienen con el Señor. Gloria. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque en realidad, hermano, el esfuerzo ha sido de ustedes, no de nosotros. Y esa gloria es de Dios. Entonces, en este lugar, aquí es donde aprendemos, hermano, a alinearnos.
cómo alinearnos. Hermano, en un taller, el carro, hermano, hay que darle alineamiento. Voy a usar el carro. Hay que darle alineamiento, hay que darle mantenimiento a ese lugar, a ese carro. Entonces, así somos nosotros en la vida espiritual, en el camino del Señor. Hermano, muchas personas usan, hermano, a Dios, habla de otro juramento en los mandamientos, que no se puede usar el nombre de Dios en juramento. Y hay personas, hermano, que para que les crean, juran en el nombre del Señor. Y eso no es bueno. Hay otros hermanos que en realidad, hermano, creen, hermano, en la suerte, o creen en la muerte, o creen en otras cosas, circunstancias, hermano, de afuera. Hermano, hay algunos hermanos que suelen ponerse la ropa volteada. Hay otros que usan calcetines volteados, calzoncillos volteados, camisas al revés. Hermano, son creencias del mundo. Hermano, todas estas cosas son las que a Dios desprecia y Dios aborrece. Hermano, mis ojos lo han visto. Entonces, así es, hermano, de que todas estas cosas son las que suceden. Pero hay un escudo muy poderoso, hermano, que está, hermano, en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Gloria. Habla de la palabra, habla de la fe, habla, hermano, del escudo, habla del calzado de los pies, del apresto del evangelio, habla del cinturón de la verdad, que todo el tiempo tenemos que hablar con verdad. ¿Sabe usted, hermano, de que un hombre en una guerra espiritual no puede ganar si miente? Si mentimos, engañamos, no podemos ganar, porque el diablo tiene poder. Y eso no lo podemos, hermano, ignorar. Ahora, hermano, Dios aborrece, hermano, este tipo de religiones o creencias, que en su cultura, pues, yo la respeto. Allá ellos, yo prosigo mi camino. Yo voy a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo, hermano, el día de mañana, hermano, mi deber, hermano, siempre fue hablarle de Dios, predicarle de Dios. Y si no creyeron en ese tiempo, hermano, y aborrecieron lo de Dios, un día van a llegar y van a entregar su cuenta. Yo tengo que seguir adelante. Y lo mismo tiene que hacer usted. Entonces, dice, hermano, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Entonces Dios lo que quiere es que guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues todos tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es decir, que en este camino, hermano, sabe, hermano, de que para venir a este lugar, hace el jueves de la noche, yo sentí una presencia no buena espiritualmente. Y lo voy a ser honesto, quedé temblando, porque desde un principio quedé así. Hermano, fíjese de que en los caminos del Señor, los procesos, siempre cuando busco la forma de orar con Dios, hay alrededor, hermano, cosas que se mueven, y eso, hermano, no dejan la oración. ¿Por qué, hermano? Porque quieren dormir el pueblo. Y así pasa dentro de nosotros. Es bueno mojarse nuestro rostro para que eso se vaya yendo. Entonces, aquí, hermano, estaba yo, hermano, en la habitación orando, y en una esquina yo podía sentir, hermano, una presencia no buena. Hablando espiritualmente, una presencia no buena. Y, hermano, mientras yo estaba orando, hermano, se vinieron como ráfagas de viento, y aquello, hermano, queriendo apagar la oración en mi persona. Queriendo apagar la oración, que me dejó temblando. Me dejó temblando. O sea, es que es algo, hermano, bien extraño. Y en muchas otras ocasiones, hermano, yo también he podido sentir, hermano, cuando he estado orando, que
como chispas de fuego que salen también volando cuando en medio de la oración. Y eso es Dios, hermano, peleando por nosotros. Porque nosotros cuando nos metemos con Dios y buscamos a Dios, hermano, en el camino del Señor, y le oramos a Dios con fe, con humildad, con amor, y le pedimos clemencia, le reconocemos que Él es Dios y que no hay otro Dios sobre Él, y que no hay otro Dios en los cielos y en la tierra como Él, y que Él es el único creador de los cielos y la tierra. Dios entra, hermano, en la batalla, y Dios envía a sus ángeles, hermano. No sé qué Dios hace, pero Dios hace cosas grandes para guardarnos, liberarnos de todo mal. Hay otra cosa que yo he aprendido, que siempre y cuando usted, hermano, y yo caminemos rectos delante de la presencia de Dios y delante de los hombres, y hablamos siempre con sinceridad, con verdad, con integridad, todas estas cosas, hermano, Dios las toma cuenta. Y créame que le digo que no hay nadie que pueda tener arma contra usted. No pueden. No pueden, hermano. Hermano, no pueden. ¿Saben por qué? Porque no tienen autoridad sobre la vida del cristiano cuando el cristiano se guarda para Dios. Cuando el cristiano, el hijo, el niño, el adulto, el ancianito se guarda para Dios, no hay potestad, no hay autoridad que a usted le impida buscar del Señor. Y no hay arma, hermano, que pueda contraatacarle a usted cuando usted camina recto en los caminos del Señor. Entonces, hermano, sí, hermano, hay ocasiones donde nosotros, nuestros corazones como que quieren tambalear. Ahí hay que nosotros meditar y reflexionar. Entonces, pedirle a Dios misericordia, perdón y volver, hermano, a la oración. Y entonces muchas personas que no entienden eso, van, hermano, a otros lugares. Esos lugares son, hermano, los que Dios prohíbe. Hermano, yo en un tiempo, cuando yo no conocía de Dios, y hermano, y posiblemente diría yo que estaba en la ignorancia, pero no es ignorancia, sino que es una ceguera espiritual. Ceguera espiritual, la cual el enemigo busca, hermano, poner la trampa y el dardo para ver muchas personas caídas de la gracia de Dios. Entonces, hermano, aquí, hermano, donde Dios es que escogió, hermano, la descendencia. Para poder, hermano, Dios tener algo que podamos dar fruto. El fruto espiritual. Entonces, gloria. Hermano, siempre me ha gustado también, hermano, declarar y decir, hermano, de que en el camino del Señor hay mucho que aprender. No es tanto el enseñar, sino el aprender. Hay un problema muchas veces, voy a poner yo, hay un problema muchas veces nosotros, en mi persona, de que queremos muchas veces enseñar mucho, pero muchas veces no queremos preparar nuestros oídos para escuchar. Aquí, escuchar. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que bajarle, tenemos que bajar mucho al ego, a la soberbia, a la altivez. Entonces, muchas veces yo, hermano, siempre lo digo, de que todo, hermano, toda persona que viene del mundo no ha sido muy buena criatura. Pero aquí en el camino de Dios, Dios nos endereza. Gloria. Entonces, hermano, he sido una persona, y le voy a decir que he sido y fui una persona altiva, soberbia, contradictora o contradictor. Entonces, y eso, hermano, es lo que muchas veces daña la oración, daña lo de Dios. Eso es lo que muchas veces daña. Pero ahí hay personas que dicen, la Biblia es buena.
pero también daña, dicen algunos. La palabra de Dios no daña. El que se daña es el hombre. El que se daña es uno mismo. Hermano, lo que Dios aquí habla, hermano, es que cuando Dios escucha la oración que hacía Moisés y dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el en el medio del fuego. Yo estaba entonces entre vosotros y para declararos la palabra de Jehová, ¿por qué? Vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos subido a la oración? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado? Tal vez algunos hemos orado media oración, incluyéndome en mi persona. Tal vez hemos orado una media oración, una como algo, ¿cómo se dice? O tal vez lo tenemos por costumbre, o tal vez lo tenemos, hermano, porque no se digan que no he orado, o tal vez, hermano, nosotros, tal vez Dios nos habla a través de alguien, hermano, porque muchas veces también, hermano, una vez se quedó sorprendida Jacqueline, donde Dios, hermano, también hasta usa los televisores para hablarle a la persona. Hermano, y me dijo Jacqueline, mira, no sé qué fue lo que le dije yo a Jacqueline ese día, y me dijo, mira cómo te habla Dios. Así me dijo, mira cómo te habla Dios. Y cabal, hermano, la palabra que estaba como contradiciéndole a ella, algo así, no me recuerdo exactamente, mira cómo te habla Dios. Y entonces ahí está, hermano, Dios le puede hablar por medio de una alabanza, Dios le puede hablar por la radio, siempre y cuando esté escuchando alabanza. ¿Verdad? ¿Y sabe usted que cómo le habla Dios a las personas que no quieren venir a los caminos del Señor? Le habla por medio de la música que ellos usan. Mire qué bueno es el Señor. Por medio de la música que ellos usan les habla Dios. Porque yo lo he escuchado, yo lo he analizado. Por ahí habla Dios. Mire qué bueno. Pero a ellos es diferente porque con ellos tiene otro trato. Pero con nosotros hay otro propósito. Gloria. Y sabe, hermano, de que Dios le habla por medio de la alabanza, por medio de la palabra. Dios le habla por medio de la radio, hermano, como estábamos comentando. O por medio de algo, hermano, conversaciones que Dios, pues son conversaciones sanas. Entonces ahí lo único que nosotros, hermanos, tenemos que hacer es estar atentos a lo que Dios está administrando a nuestra vida. Y hermano, y la palabra del Señor dice, y no subiste al monte a orar. Y entonces cuando yo, hermanos, esos vientos se vinieron conmigo, hermano, así como para enfriarme la oración, yo quedé temblando, les comentaba que había quedado temblando, y al ratito otra vez, hermano. Fueron como 2 ocasiones que me sucedió en medio de la oración. Y no crea usted, hermano, de que estaba haciendo una oración grande. No, estaba orando pequeñamente. Y ahí, hermano, gloria a Dios, ahí. Hermano, ¿por qué el enemigo no quiere que usted ore? No quiere que yo ore, no quiere, hermano. Y aún, hermano, en los ayunos estoy luchando, porque aún me falta mucho que aprender. En los ayunos yo le estoy fallando a Dios, porque los ayunos tienen que ser correctamente. Hermano, ahí yo tengo que empezar, y lo digo, hermano, por si alguno de aquí, hermano, no estamos ayunando correctamente. Hermano, los ayunos también. Los ayunos tienen que hacerse correctamente empezando por aquí, porque por aquí, hermano, es donde se debe de empezar. Entonces, los ayunos, hermanos, son muy importantes para la gloria del Señor. Y los ayunos, hermanos, son los que nos ayudan a nosotros a darnos fuerza. Cuando, hermano, ¿qué le puedo decir? Que estaba, hermano, meditando en esta bendita y preciosa palabra. No fue mucho, fue poco. Aquí es Dios quien me está ayudando.
Y dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa? ¿Cuántos hermanos de nosotros en el camino del Señor empieza, hermano? Empieza luchando, empieza con guerra, con proceso, pero Dios lo saca a uno con mano poderosa extendidas, con hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Gloria. Gloria. Mire qué hermoso. ¿Cómo? Sí. Gloria. Entonces, ¿cómo nosotros estamos delante de los ojos de nuestro Dios? Yo aún, hermano, no me considero, tal vez en algún momento dije, oh, sí, es que Dios me dijo que yo era predicador. Sí, gloria a Dios porque Dios lo dijo que yo era predicador. ¿Verdad? Porque yo sé que así lo dijo Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cómo yo estoy desarrollando ese lugar, ese ministerio como predicador o como evangelista? Y yo meditaba y yo reflexionaba que aún no soy predicador ni aún soy evangelista. Porque un predicador es el que se somete a Dios y hace la voluntad de Dios. Un evangelista es el que se somete a Dios y hace la voluntad de Dios. Y es mejor, hermano, que tengamos en claro. Hermano, como dijo la esposa del hermano Gigi Ávila, dijo, yo no soy pastora, yo tampoco soy pastor. Y ni aún me considero ser un líder. Gloria a su nombre. Pero sí quiero ser alguien que ayude y apoye a los líderes. Eso sí deseo hacerlo. Porque ahí está la bendición. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Hermano, el pastor se tiene que someter a Dios. El pastor se tiene que someter a la voluntad de Dios. Y tiene que atender el llamado de Dios. ¿Para qué? Para que vaya desarrollando el ministerio del pastorado. Gloria. Y voy a mentar los nombres de los líderes. No de los líderes, sino de los evangelistas, predicadores, misioneros. No de los nombres de las personas, sino de los nombres del llamado del líder. El pastor, esto yo lo he escuchado. El pastor tiene que someterse a la voluntad de Dios para enseñar y doctrinar al pueblo de Dios. Y esto yo también me lo han aconsejado y me lo han enseñado. El evangelista tiene que someterse a la voluntad de Dios, salir a buscar a las almas y predicar la palabra y ganar almas y traer para que el pastor las adoctrine. Y es ahí, hermano, donde estamos fallando. Entonces, y no hay excusa, sí, gloria. Ahora, gloria a tu nombre. Bendito Dios. Ahora, hermano, el misionero también sale a las misiones. Y es a predicar, a visitar y hacer la obra del Señor. Y gloria a Dios porque aquí se está viviendo poderoso. Pero estamos fallando en algo. Estamos fallando en la evangelización y estamos fallando en el pastorado. Perdón, hermano. Y entonces ahí está la razón, hermano, ahí está la huella. Porque cuando usted va, hermano, a un lugar a poner su huella para los documentos, ahí queda la huella, ahí queda registrado. Así está también
el ministerio. Y aquí en este lugar, hermano, muchas veces sentimos, hermano, la reprensión, lo que Dios habla, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos instruye. Y posiblemente diga el hermano o la hermana, tal vez a él se le hace fácil hablarlo, pero vivirlo es difícil. Y eso es lo que Dios quiere. No solo de ella, no solo de él, sino de todos nosotros. Entonces, hay, hermano, muchas maneras de poder ayudar. Gloria. Entonces, yo, hermano, no es que diga el hermano solo quiere decirlo y zafarse y irse. No, hermano, la palabra de Dios me va a perseguir. La palabra de Dios va a estar hablando, la palabra de Dios va a estar allí siempre entonando, hermano. Eso. Entonces, es bonito ver a los hermanos que se esfuerzan, pero también, hermano, tenemos que alinearnos en el camino del Señor. Una persona que se aparte de Dios y no venga a la iglesia, también está en un error muy grande. Porque le voy a contar esto. Yo, hermano, había tomado un trabajo de día. No un trabajo así grande, sino un trabajo pequeño, pero fácil para poderlo hacer. Pero el cansancio, hermano, no deja orar, no deja ayunar correctamente, no deja, hermano, leer la palabra. Y esas cosas, hermano, en esos ámbitos es que el enemigo se aprovecha y empieza a robar el tiempo del Señor, de su bendita y preciosa palabra. Esas cosas me han estado sucediendo. Y posiblemente, hermano, usted dirá, el hermano, esas cosas. Sí, hermano, claro, pero no, hermano. Hermano, el vacío. Hermano, el vacío que puede haber en el hombre, no lo llena el dinero, eso nunca. Lo llena la presencia de Dios. Y mira, hermano, cuando una persona busca a Dios y se alinea correctamente, en ese lugar, ahí, en ese rinconcito donde usted, muchos lo pueden decir, pero ¿quién va a ir a orar a un rincón? Muchas veces ese rincón es el privilegio que yo tengo. Ese rinconcito es el que yo amo. Ese rinconcito es el que le salva la vida a usted y le salva la vida a su familia. Cuando cada uno de nosotros oramos. Y ese rinconcito es el que a nosotros nos ha mantenido con vida. Solamente ese rincón. O el rinconcito de su casa. Hermano, donde sea. Pero, hermano, hay algunos hermanos dice el versículo 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios y lo hallares, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. 4:29. Mas si desde allí lo buscares, Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Gloria. Poderoso Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí, tenemos, hermano, ese espacio para Dios? Tenemos espacio, hermano, no les voy a decir, hermano, como la otra vez tal vez exageré. Tal vez, hermano, ¿tienen ustedes, hermano, un espacio de 15 minutos en un rinconcito de su casa? ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos?
tenemos ese espacio, Dios nos pide mucho. Hay algunos, hermanos, hay algunos. Miren, tenemos una habitación o tenemos un rinconcito. Hermano, en ese rinconcito está la bendición. Porque eso es lo que dice aquí. Gloria. Mas si desde allí me buscares, Jehová tu Dios lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Mira lo que dice. Todos tal vez conocemos y leemos tal vez el Salmo 103, el alma, el desahogo de nosotros con Dios. Entonces, y estas personas que se desvían de los caminos del Señor, buscando estos dioses extraños, estas culturas extrañas, nunca van a poder encontrar la paz y la tranquilidad. Siempre usted los va a ver, hermanos, desesperados, desangustiados. Los va a ver en carrera, los va a ver, hermanos, en su fútbol, en sus cosas de afuera. Entonces, pero aquí, hermano, yo claramente a los hermanos o amigos que están en las redes sociales y a los que estamos aquí porque nos incluye, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y habla a través de la pantalla, Dios habla. Gloria. Y entonces, hermano, a las personas que están apartados del Señor, Dios les está llamando, haciendo un llamado, que vengan a sus caminos. Pero hay algunos hermanos que en ver de buscar a Dios y decir, es verdad lo que el hermano está diciendo, o el amigo, como lo quieran llamar a uno, o como le quieran llamar a uno, porque muchos dicen fariseo, así dicen algunos, por ahí viene. Entonces, pero ¿qué es lo que en realidad están viviendo su vida? ¿Qué en realidad hay en cada vida de ellos? Entonces, no le pido que ponga la mirada en el hombre, no, que ponga la mirada en Dios, porque Dios es el que sana, el que puede hacer cosas grandes. Hay muchos testimonios donde Dios ha hecho cosas maravillosas y grandes y poderosas. Mire este pueblo cómo Dios lo sacó, y ahora nosotros nos habla por medio de Moisés y por medio de la palabra que Dios plantó en el corazón y el espíritu de Moisés. Ahora el pueblo de Israel podemos ser nosotros. Ahora podemos ser ese pueblo al cual Dios está educando, al cual Dios quiere que nos alineemos. Y primeramente, pues mi vida. Y sí, hermano, eso es lo que Dios quiere. Que le busquemos de todo corazón y con todo el alma y con todo nuestro ser. Y sobre todo, que tengamos ese respeto, ese amor con Dios. Una oración, hermano, una oración es muy eficaz, pero la oración que agrada a Dios. Hay muchas ocasiones, yo echándome cuenta, hermano, que cuando yo quería escuchar y he deseado escuchar la voz de Dios, he deseado mucho escuchar la voz de Dios siempre. Siempre, yo anhelo escuchar la voz desde un principio. Siempre, siempre. Pero yo sé cómo Dios me habla hoy. Hoy yo lo sé cómo Dios habla mi vida hoy. Y por ahí yo me voy instruyendo. Por ahí yo me voy guiando. Hermano, a nosotros nos dicen, aleluya. Allá en El Salvador hay otro nombre medio raro que nos llaman a nosotros. Por aquí también algunos que otros inconversos, también otros nombres medio raros. Pero eso no nos tiene que desanimar. Eso nos tiene que empujar hacia la victoria, hacia adelante. Seguir el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano, de que yo los invito, hermano, a seguir adelante. Yo los invito, hermano, a que juntos escudriñemos la palabra de Dios. Y que nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, si tenemos tiempo, agarremos la Biblia. Enseñemos, leamos un salmo junto con nuestra familia
Y podemos empezar a hacerle preguntas a nuestros hijos, a nuestra familia, qué tú piensas, qué tú crees, qué opinas, y lo que Dios habla con nosotros. Y ahí cada uno de nosotros nos vamos instruyendo. Hermanos, yo les agradezco a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Y así hago el llamado también a cada uno de nosotros. Si está todo bien con el Señor, pues gloria a Dios, porque eso también pues inspira también a cada líder, a cada pastor de este lugar a seguir adelante. También, hermano, quiero decirle de que pongamos por obra lo que Dios desea, hermano, a nuestra vida, los mandamientos. Entonces, aquí, hermano, Dios nos habla de muchas formas, de mucha manera. Gloria. Hay cosas, hermano, de que el enemigo quiere minar la mente, pero no, hermano. Usted siempre mantenga la fe en Jesús, manténgase positivo y pues siga creyendo en Dios, siga creyendo en su palabra y siga adelante, hermano, de que creo de que Dios por eso prepara a la persona y lo pone en medio de una guerra para que aprenda, hermano, a saber establecerse y saber dominar su mente, su espíritu para poder continuar hacia adelante. Y entonces se lo digo porque Dios así me ha venido instruyendo en mi camino y la gloria se la damos a Dios y ella también que nunca nos ha dejado. Aquí, hermano, le doy gracias a Dios y hacemos el llamado. Si hay hermanos, amigos o parientes o vecinos, conocidos o no conocidos, que quieran escuchar la palabra de Dios o quieran también venir a los caminos del Señor, quieran reconciliarse, pues pueden hacerlo. Dios nunca rechaza a nadie. Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos y tengamos la salvación. Padre buen Dios que estás en los cielos, de los cielos, yo no sé cómo está mi hermano Eduardo. Si mi hermano Eduardo desea reconciliarse con el Señor, puede pasar, hermano, no tenga pena. Amén, que Dios lo bendiga grandemente, hermano, y lo guarde donde quiera que usted se encuentre y siga viniendo. Gloria al Señor. Así, hermano, le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así, hermano, hacemos el llamado. Padre buen Dios que estás en los cielos, Señor Dios de gloria, te doy las gracias, Padre, en esta hora, Padre eterno de la gloria, Padre santo, es amado, Padre, Dios eterno. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guardando, cuidando, Padre, y protegiendo, Señor, a tu pueblo maravilloso, Señor, con tu sangre bendita y preciosa. Así hacemos el llamado, Señor, a los amigos que desean reconciliarse. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando ya se pase lista, yo responda, Señor, a mi nombre. Que mi nombre se encuentre escrito en el libro santo de la vida. Gracias, Padre, por escribir mi nombre. Gracias, Señor, Dios mío de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. La gloria, Señor, se la damos a usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso Dios. Así creo que a usted le va a dar. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más en esta hora. Vamos a los anuncios, hermanos, amén.